compartimos micrófono. Aunque no veo, ahora no he cogido las gafas. ¿Quieres agua? Buenas tardes. En nombre de la Asociación Católica de Propagandistas, nuestro agradecimiento en primer lugar a Isabel de Salas, registradora de la propiedad, a Ernesto Meléndez, ecónomo diocesano, que nos van a iluminar sobre el título de la conferencia Propiedades eclesiásticas, derecho legítimo o privilegio. Asimismo, Marcos Lizarbe, propagandista del Centro de Zaragoza, quien se encargará de dirigir el posterior debate. Agradecimiento al Centro Joaquín Roncal, Fundación CAI, Acción Social Católica, que en tantas ocasiones ha colaborado con nosotros. Y, cómo no, nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y participación, si así lo desean, en un coloquio que tendrá lugar al final de las exposiciones. La Asociación Católica de Propagandistas, asociación privada de seglares católicos cuyo carisma se orienta a la propagación de la fe católica y al apostolado en la vida pública, con el compromiso de ser vínculo de unión de los católicos y de servicio a nuestra Iglesia, ha promovido, a instancia de los socios del Centro de Zaragoza, el aula Fe y Razón. Aula que, a través de conferencias, mesas redondas, debates, pondrá en la palestra temas de actualidad, cuestiones ante las cuales los propagandistas nos sentimos comprometidos a dar luz, a dar respuesta al llamamiento del Santo Padre a la nueva evangelización. En palabras de San Juan Pablo II, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Así pues, hemos querido inaugurar el aula Fe y Razón con la polémica que ha centrado la atención de toda España: las inscripciones de templos a favor de la Iglesia en los registros de la propiedad. Cuestión presentada en debate público como un privilegio injusto, aunque la Iglesia tiene justificada su titularidad. Así lo recordaban recientemente en el Heraldo de Aragón 4 catedráticos de Derecho Civil. Abierto el debate, privilegio o derecho, contamos esta tarde, como ya he mencionado, con la registradora de la propiedad Isabel de Salas, cuyas palabras, estamos seguros, servirán para aclarar el tema a todos los presentes, así como a la prensa, a las redes sociales y al conjunto de la opinión pública de Zaragoza y de España. Antes de escuchar la explicación de una destacada experta en la materia, Ernesto Meléndez, ecónomo diocesano, hijo de propagandistas. Ernesto, nos encanta tenerte entre nosotros. Introducirá el tema con una breve información acerca de los litigios con el Ayuntamiento de Zaragoza respecto a las inmatriculaciones, así como las inversiones de la Iglesia en patrimonio inmueble, su retorno y qué hace la Iglesia con él. Porque ¿necesita la Iglesia medios económicos para realizar sus fines? A continuación, Marcos Lizarbe les indicará unas pautas para el desarrollo del turno de preguntas. Muchas gracias por su presencia y su atención. Buenas tardes. Las pautas no existen porque la verdad es que estaban preparadas unas hojitas para que ustedes durante la conferencia pudieran anotar esa pregunta, recogerlas y luego yo hacer aquí un resumen, pero por una falta de coordinación, a lo mejor el calor ha influido, pues no las hemos traído, con lo cual yo creo que de una forma más natural y más viva y más espontánea, pues levantaremos la mano y yo iré dando paso y será suficiente. Sí tenemos unas hojitas en la entrada donde lo que pueden hacer es dejarnos el correo electrónico. Como al final, y bien ha explicado Pilar, Aula Fe y Razón empieza hoy, pero va a ser una secuencia de conferencias, de mesas redondas, de debates. Bueno, pues tenemos oportunidad con ese correo electrónico de poder dirigirnos a ustedes pues para que vayan conociendo las diferentes fechas de las diferentes aulas. Muchas gracias. Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, yo muy breve. La protagonista hoy es la señora registradora, que es la experta en la materia. Yo sí, simplemente quería añadir unas cuestiones que yo creo que en esta época son clarificantes, o espero que así lo sean. Indudablemente los fines de la Iglesia no son materiales, son espirituales, ustedes lo saben, pero indudablemente también para la consecución de esos fines es necesario los bienes materiales. La Iglesia utiliza esos bienes materiales meramente como instrumento para lo que es su fin principal, que es evangelizar, es anunciar la buena noticia de Jesús resucitado. Y por lo tanto son necesarios, pero son necesarios desde esa perspectiva, y así los tiene la Iglesia.
Creemos además firmemente que esos medios materiales, y ya me ciño exclusivamente a los bienes inmuebles, los que son objeto de la polémica, los que son objetos de registrarse y son los que han provocado todo este lío, son medio natural de pastoral y de evangelización. Les voy a dar unos datos. Las diócesis de Aragón, en el año 2015, solo para el mantenimiento de los bienes que administra y de los cuales son propietarias, invirtió más de 15 millones de euros, solo para el mantenimiento. En estudios publicados recientemente por la Conferencia Episcopal de la consultoría KPMG y que ha hecho a nivel nacional, pero que somos capaces de disgregar por comunidades autónomas, esos mismos bienes a Aragón le ha reportado más de 2.000 millones de euros en retorno económico. Esos son números, son cifras que vienen muy bien para decir en la prensa y de alguna manera justificar que la labor de la Iglesia, aunque solo sea para el mantenimiento y preservación de esos bienes, pues tiene su sentir y que es bueno para la sociedad. Pero lo que no aparece en los números es algo que les quiero mencionar y a ser posible concretar. Y para ello voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con un sacerdote que está aquí, y permíteme, Jorge, que te nombre, que conocéis y que seguramente queréis, que es la parroquia de San Pedro Arbues. La parroquia de San Pedro Arbues tiene edificios registrados por el Arzobispado de Zaragoza. Es una parroquia más de la ciudad de Zaragoza, que yo tengo la oportunidad de visitar en un par de ocasiones y que cualquiera que va allí va a ver lo que yo voy a explicar. ¿Qué hace la Iglesia en ese edificio? Pues aparte de rendir culto a Dios, como su misión a través de la capilla, y que por cierto lo hace muy bien porque la capilla queda estupenda y uno siente ganas de rezar nada más entrar y de recogerse en oración. En los locales de pastoral, ahí tienes señores de Cáritas, que en el día en concreto que fui yo, pues habían preparado las típicas bolsas de alimentos, que no son solo bolsas de alimentos. Es la forma más clara de dignificar una situación complicada para unos señores que lo están pasando mal. Esas bolsas estaban perfectamente ordenadas, esas bolsas apetecían cogerlas a cualquiera que pasaba por allí, como si hubieran salido recién empaquetadas del Corte Inglés, y la atención que recibían las personas a través de los voluntarios de Cáritas hacía que ese problema, que es un problema real y humano, se dignificase. Eso es lo que hace la Iglesia ahí. Ya no les digo lo que hacen por las tardes con las señoras que no tienen otra misión en su vida que estar solas en casa y que probablemente están mal atendidas, pues que la parroquia las recoge en esos locales parroquiales y no solo les dan de merendar, sino que les aprovechan para enseñarles algún tipo de manualidad, etcétera, etcétera. Eso no aparece en los datos. Tampoco aparecen los datos que en el Museo Diocesano de Zaragoza, el llamado Alma Mater, y que la diócesis ha invertido cuantiosas cantidades de dinero, no solo en la restauración del edificio, sino en la construcción de ese museo, que es una maravilla y que encierra cantidad de objetos históricos y artísticos. El otro día presentábamos un proyecto que se llama Resiliarte. Lo presentaba la Iglesia, que es la titular del edificio y del museo. Ese programa tiene que ver con apoyar desde el museo a los sectores con riesgo de exclusión, a los más desfavorecidos. ¿De qué manera? Pues entramos en contacto con entidades que trabajan con ellos, terapeutas, básicamente, pues con Proyecto Hombre, San Juan de Dios, Autismo Aragón, y les ofrecemos nuestra casa, nuestras instalaciones, para que desarrollen su terapia en este museo. Tras las primeras pruebas piloto que hemos hecho con enfermos de usuarios de Proyecto Hombre, derivados de drogodependencias o de Alzheimer a través de los enfermos de San Juan de Dios, hemos visto, y han visto los terapeutas también, que es un éxito. Eso es lo que hace la Iglesia con los bienes. Hace pastoral, hace evangelización. Me podrán decir, hombre, hay muchas entidades que hacen eso, claro que sí. Fundaciones de reconocido prestigio en este país hacen también eso con sus edificios, con sus bienes materiales. La diferencia que yo creo que la Iglesia tiene y que ustedes van a comprender fácilmente es que cualquier sacerdote, cualquier voluntario, cualquier catequista, sobre todo cuando trabaja con estas personas que tienen un problema real y grave en los años que estamos pasando de crisis, es que vea al propio Cristo en el rostro del desfavorecido. Ese es el matiz. Desde la Iglesia no podemos renunciar a evangelizar todos los momentos de nuestra vida con todo lo que tenemos, porque somos así. No es una opción, es que somos así. Por eso la Iglesia se empeña en defender algo que es suyo y que es propio de su identidad, que esos bienes los utiliza para eso. No tiene ningún afán ni de atesorar edificios, ni de atesorar ningún bien material, si no es para aplicarlo en esos fines que tan
importantes son en cuanto que son transformadores de la sociedad y del propio mundo. Eso es lo que les venía a decir. Con respecto a los follones que hemos tenido con el Ayuntamiento de Zaragoza, unas breves aclaraciones para situarles en el debate de cómo estamos. El Ayuntamiento de Zaragoza, como ustedes seguramente escucharían hace unos meses en la prensa o en televisión, en un acuerdo de gobierno local decidió interponer una serie de acciones judiciales al Arzobispado de Zaragoza por, según ellos, la injusta apropiación de los edificios que ahí se relacionaban. Esta expresión que acabo de utilizar no me la he inventado yo, aparece en un acta oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, que por cierto es nuestro ayuntamiento también. ¿En qué se basa para decir que es apropiada, que es injusta y que es una apropiación? Eso es lo que yo todavía no he descubierto, pero que lo pones así. Independientemente de las acciones que derivaron ese acuerdo y que vinieron unas semanas después, el Arzobispado de Zaragoza desde ese momento tomó la decisión de recoger ese expediente, leérselo con profundidad e interponer un recurso contencioso administrativo contra esa decisión de gobierno. No por los efectos que iba a tener, sino por la propia decisión. ¿Por qué? Porque entendemos que era injusta e ilegal. Cualquier administración pública tiene que basar sus actos de gobierno en algo que se llama interés general. Y desde luego esto creemos que no es interés general. No solo lo creemos nosotros, sino que la jueza encargada del tema, como ha sentenciado hace un par de semanas y nos ha dado la razón en cuanto a las medidas cautelares que pedimos también en ese mismo recurso, ha entendido lo mismo que nosotros y efectivamente esa acción de gobierno es ilegítima en tanto que no obedece al interés general. Luego, a continuación de eso y en paralelo a eso, es verdad que como el recurso, las medidas del recurso son más tardanas que las propias acciones que el Ayuntamiento puede emprender, hubo un acto de conciliación ante un juzgado en el que básicamente nos pedía el Ayuntamiento que nos viniéramos a decir que esos edificios eran de ellos. No decían ya que los habíamos usurpado de forma injusta, pero nos venían a decir que vengan al juzgado a decir o a reconocer que eso no es de ustedes, que es de la Administración Pública. Evidentemente dijimos que no. Evidentemente vamos a defender a muerte que eso es así, no solo por la legalidad. El Arzobispado de Zaragoza ha actuado con toda la legalidad como hace siempre y lo ha hecho en este tema en concreto, yo creo que de forma bastante consciente de que lo hacía de forma legal y ahora pasaré a resumirles de qué forma fue. Pero lo vamos a hacer sobre todo por lo que les decía al principio, porque para la Iglesia es fundamental defender que esos bienes están al servicio de Dios y del Evangelio. Y eso no tiene excusa, eso lo vamos a defender siempre. El Arzobispado de Zaragoza, como cualquier otra entidad en este país, y luego detallará mucho más la señora registradora, a partir del siglo XIX, cuando aparecen los registros, tiene capacidad de registrar, cualquier persona prácticamente en este país puede registrar que los bienes son suyos. En concreto, la Iglesia Católica Española, a raíz de los acuerdos Iglesia-Estado en el año 79, sí que de alguna manera le da pie a hacerlo porque en ese momento se regula, entre otras cosas, de qué manera se puede organizar la Iglesia Católica, de qué manera tiene personalidad jurídica, que ya la tenía, pero se trata de reglamentar un poco cómo ostenta también la personalidad civil, la jurídica civil, qué bienes puede poseer, de qué manera, se pueden inventariar o no. Es decir, se marcan las reglas de juego de un mundo cambiante ya entonces y que de alguna manera da pie a la Iglesia a establecer esos mecanismos que hasta entonces no habían sido necesarios, pero que a partir de ese momento sí que tenemos los instrumentos. El Arzobispado de Zaragoza en esos años, en los años 80-90, refresca todo su inventario de bienes inmuebles, también los bienes muebles, pero sobre todo los bienes inmuebles, hace fichas de cada uno de esos bienes y los inscribe con un mecanismo de inmatriculación que entonces estaba vigente, que es mediante certificación. Aprovecho para decirles que la diócesis de Zaragoza, como cualquier entidad de iglesia, tiene capacidad de certificar anteriormente a la ley. Ustedes saben que los párrocos certifican que tal señor se ha bautizado en un sitio, que ha contraído matrimonio, tiene capacidad de certificar. También lo tienen los secretarios municipales. Es por eso que la Iglesia y las administraciones públicas, mediante ese certificado, pueden decir, ante falta de otro documento de propiedad, que eso pertenece a la Iglesia, porque se puede demostrar en los archivos o por la posesión que eso pertenece a la Iglesia de tiempo inmemorial. A través de ese procedimiento, como les digo, se inmatricularon absolutamente todos los bienes del Arzobispado de Zaragoza y hasta hace poquitos meses no ha salido el tema. Entiendo que obedece a una estrategia política
y yo creo que más amplia que el territorio aragonés, pero que quiero aclararles que esto viene de los años 80 y 90. Esta situación no ha cambiado para la Iglesia desde hace 30 o 40 años. Y ese es como está el tema. Nosotros vamos a defender lo que creemos que es legal, que es justo y lo que es moral. Y lo vamos a hacer porque no podemos hacer otra cosa. Muchas gracias. Luego estaré encantado, como dice don Marcos, de contestar cualquier pregunta que me hagan. Gracias. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar agradezco a la Asociación Católica de Propagandistas que me dé la oportunidad de poder pues explicarme un poco. No creo que lo pueda hacer tan bien como Ernesto, que además no has leído nada. Yo tengo aquí varios papeles. Algunas de las cosas que has dicho me hace gracia porque sin habernos puesto de acuerdo es tal cual yo iba a empezar, has empezado tú. Entonces debe de ser que los dos tenemos la misma idea de lo que queremos decir y defender. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer a la asociación pues esta oportunidad de explicar y defender la verdad, porque cosas que hasta ahora nos han resultado muy obvias, pues no sé, parece que empiezan a no resultarlo tanto y entonces tenemos que cargarnos de razones para defender la verdad. Y sobre todo, porque como todo el mundo opina, y opinar es muy fácil, lo que hay que tener es criterio. Pues si conseguimos aquí, en un breve rato, pues 2 o 3 ideas, sumadas a las 2 o 3 importantes que él ha dicho, para tener un poco de criterio y dar razón de esto, porque yo creo que la mayoría de los presentes pues ya estarán en lo mismo que estamos diciendo, pero sí que es importante poder un poco desmontar pues tanta falacia, ¿no? Bueno, entonces, el título un poco de esta pequeña conferencia o coloquio, llamémoslo como sea, Propiedades eclesiásticas, derecho legítimo o privilegio, como digo en sí, pues bueno, es un poco provocador, ¿no? Es un derecho legítimo, es un privilegio, pero todos sabemos cómo está el estado de opinión en la calle y sí que se está diciendo que la Iglesia ha adquirido bienes, se está insinuando de forma ilegítima y se le quieren arrebatar a la Iglesia por considerar que no es ella la que los debe ostentar o que el uso que hace de ellos pues no es el mejor y lo haría mejor una administración u otro colectivo. Entonces, claro, o sea, la Iglesia Católica es una institución que tiene más de 20 siglos de historia. Que, como bien ha dicho Ernesto, iba a decir yo, tiene una misión espiritual, un origen divino, pero claro, se vale de unos medios materiales para el cumplimiento de su función. Y estos medios son absolutamente imprescindibles, y eso lo saben quienes los atacan. Sin esos medios, sin esos referentes para el culto y esos medios para todos los fines de la Iglesia, pues la Iglesia simplemente pues podría hasta desaparecer, ¿no? Voy a nombrar varias veces la Constitución española, que me la he traído aquí porque una idea básica que querría transmitir es que todo lo que podamos estar hablando aquí, defender el derecho de la Iglesia a tener propiedades para el cumplimiento de sus fines, todo está amparado en la Constitución, que tantas veces en los debates se nombra, ¿no? Lo digo porque yo las cosas que voy leyendo, ya me estoy yendo del guión, pero en prensa y tal, hacen muchas veces referencia a cosas como antiguas, pasadas, y como diciendo, antes podían valer determinados argumentos, pero ahora en la España constitucional y de las libertades, y de la igualdad, y de la confesionalidad, como si ya no valieran determinados argumentos. Y no. Yo todo lo que voy a ir diciendo va a estar basado constantemente en artículos de la Constitución española y en los derechos y libertades que recoge la Constitución española para las personas físicas como yo y para la persona jurídica, que es la Iglesia, ¿vale? Entonces, bueno, el artículo 16.1 de la Constitución dice que se garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que la protección del orden público. Con lo cual, bueno, esta garantía de libertad religiosa es lo que está en juego cuando se está hablando también de quitarle a la Iglesia sus propiedades, porque sin ellas, como digo, difícilmente se puede ejercitar este derecho de libertad religiosa individual y colectivo. Estamos hablando del derecho de propiedad, que es el derecho más amplio que existe sobre las cosas, porque es el derecho de goce, el derecho de uso, el derecho de poder grabar la cosa, pero que no es un derecho tampoco ilimitado. La Constitución española, en el artículo 33, nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero que la función social de estos derechos delimitará su contenido. Es decir,
que no podemos usar cada uno de nuestras cosas de forma absolutamente como queramos, y en este caso la Iglesia tampoco. Entonces, siempre con una función social, que creo que tú ya, vamos, yo no tendría ya que decir mucho más a todo lo que Ernesto ha dicho de la función social que tienen los bienes de la Iglesia. La propiedad, el derecho de propiedad puede pertenecer a personas físicas o jurídicas, y dentro de estas personas jurídicas está la Iglesia Católica, que es una institución de un enorme arraigo social en España y tiene una importante función social y espiritual. Ha sido la confesión religiosa mayoritaria en España y lo sigue siendo. Por eso, como lleva tantos siglos de historia siendo pues, nuestra religión mayoritaria, tiene un patrimonio, o sea, unas propiedades tremendas, que no tienen comparación ni cuantitativa ni cualitativamente, no tiene comparación el patrimonio de la Iglesia con el de otras entidades religiosas en España. Entre otras cosas, por eso también se le ataca, ¿no? Porque tiene, como luego explicaré un poco, pues hombre, unos bienes que gustan mucho, que son una manzana muy apetecible para mucha gente porque tienen un valor histórico-artístico muy importante y, como digo, es que no es comparable con otras religiones. Bueno, las normas civiles, o sea, nuestras leyes, siempre han reconocido personalidad jurídica a la Iglesia Católica en España y el derecho a tener propiedades. O sea, quiero decir que esta es la primera premisa, es que esto es algo que nadie ha discutido, que la Iglesia tiene personalidad jurídica y, como tal, tiene derecho a tener sus propiedades. Esto ocurría ya con el régimen anterior y, por supuesto, ocurre después de la Constitución. Claro, la Constitución española es un punto de inflexión que se está aprovechando un poco, pero mal aprovechado, en el sentido de que pues antes de la Constitución España era confesionalmente católica y el artículo 16.3 de nuestra Constitución declara el principio de aconfesionalidad, expresado en la idea de que ninguna confesión tiene carácter estatal. Pero a continuación dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación, dice, con la Iglesia Católica y las demás confesiones. No quiero hacer de menos a las demás confesiones, en absoluto, y viva la libertad y cada uno pues, tiene su religión, pero que la Iglesia Católica en España es la de mayor arraigo social, espiritual, lo ha sido y lo sigue siendo, esto está reconocido en la propia Constitución. Y el hecho de que los poderes públicos tienen que tener en cuenta las creencias religiosas y sobre todo la mayoritaria, parece que a algunos se les está olvidando. Bueno, a la luz de estos principios constitucionales, 1978, pues se hacen los acuerdos con la Santa Sede de 1979, hay varios acuerdos, que bueno, es un poco, como ha dicho también Ernesto, ¿no? Para ir poniendo al día y a la luz de los principios constitucionales la relación del Estado español y la Santa Sede, sustituyendo al concordato existente anterior. El Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 viene a definir, en primer lugar, que las entidades de la estructura de la Iglesia Católica, es decir, diócesis, parroquias, que son circunscripciones territoriales, órdenes, congregaciones religiosas, institutos de vida consagrada, con sus provincias y sus casas, todas las que tuvieran personalidad jurídica reconocida antes de la entrada en vigor de este acuerdo del 79, ya, de facto, ya la tienen. O sea, el acuerdo dice, todo lo que tiene, yo lo reconozco. Y estamos hablando de que ya tenemos la Constitución, con una serie de libertades reconocidas que antes no existían. Bueno, pues todo esto anterior reconoce la personalidad jurídica de lo que ya existiera sin necesidad siquiera de inscripción en un registro administrativo que se llama de entidades religiosas, ¿no? Y las que se vayan creando dependientes de la Iglesia Católica con posterioridad, sí que para tener personalidad jurídica deben inscribirse en este registro, pero las anteriores no. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha cambiado gran cosa las cosas antes y después de la Constitución. A estos acuerdos sobre asuntos jurídicos siguieron otros, insisto, del Estado español, ya constitucional, también en el año 79, como el Acuerdo de Enseñanza de Asuntos Culturales, en el año 97, acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Iglesia para el Plan Nacional de Catedrales, en el año 2004, acuerdo del Estado español con la Iglesia Católica para el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, es decir, que ha habido una relación fluida por ambas partes, autoridades políticas y religiosas, de lo más natural y de lo más normal. Estos acuerdos, como insisto, plenamente
en concordancia con los principios constitucionales, no solo reconocen la personalidad de la Iglesia, sino que nunca han dudado de su legítimo derecho a tener y mantener propiedades para el cumplimiento de sus fines. Antes, por supuesto, ya estaba reconocida esta personalidad y este derecho a la propiedad. Y si nos remontamos a épocas de la historia muy lejanas, ahora que está el tema de la mezquita de Córdoba, que luego si quieren en el coloquio podemos hablar porque es que es apasionante. O sea, yo cada vez que leo las cosas que dicen todavía, como dicen ahora, alucino más. Pero claro, la mezquita de Córdoba, mezquita catedral o catedral mezquita, yo preferiría llamarla catedral mezquita, pues fue una donación que hizo Fernando III el Santo en 1236, o sea, que ya se la hizo ¿a quién? A la Iglesia Católica, reconociéndola como persona jurídica y legitimada para tener la propiedad. Para rato se desprende de semejante bien si hubiera dudado la legitimidad del receptor, ¿no? O sea que esto, como digo, no debería dudarse, pero se duda. La Iglesia es propietaria de muchos inmuebles. A veces estamos pensando solamente de los templos destinados al culto, pero no, la Iglesia tiene un elenco de inmuebles pues de lo más variado. Unos están afectos al culto, como son los templos, otros no. Unos tienen un carácter sagrado, los templos destinados al culto, los cementerios, y otros no. Y todos ellos son propiedad de la Iglesia. Y podríamos nombrar catedrales, basílicas, templos, monasterios, ermitas, cementerios, terrenos, casas parroquiales y un largo etcétera. La Iglesia en general, digo en general porque en general ha adquirido sin un título escrito de dominio, sin escritura, por decirlo de algún modo, sin un contrato de tú me das y yo recibo. Como dije en la rueda de prensa, no tengo las cosas por donación de la tía, no sé si dije la tía Paca, pero parecido, ¿no? ¿Qué es lo que hay gente que no entiende? No tiene título porque no tiene un contrato, no tiene una escritura. Vamos a ver, hay otros modos de adquirir la propiedad, además de los contratos y la entrega de la posesión. Entonces, la Iglesia, la mayoría de sus bienes, sobre todo los más conocidos de valor histórico-artístico, las catedrales, las iglesias románicas tan bonitas, tan monas, tan recogidas, todo esto lo tiene por posesión inmemorial. Pues porque hay quien ha entregado esos suelos y ha puesto ese dinero, generalmente por los fieles y monarcas y nobles, para que se hicieran. Entonces, nadie debe de buscar, como digo, la escritura, el contrato, porque eso es descontextualizar la historia. Eso es lo que ahora tenemos como esquema en la cabeza, pero hace muchos siglos pues, las cosas se hacían de otra manera. Y la Iglesia pues, ha tenido sus bienes porque los ha ido poseyendo durante mucho tiempo en concepto de dueño. El artículo 1941 del Código Civil dice que la usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad de un inmueble por posesión ininterrumpida del bien en concepto de dueño pública y pacíficamente. Pues esto es lo que la Iglesia ha hecho. Entonces, tan propietario es el que tiene algo en virtud de lo que se llama el título y el modo, pues por un contrato y la entrega de la posesión, por ejemplo, el piso en el que cada uno vivimos y lo tenemos en propiedad, pues se ha adquirido con un título, la compraventa, la entrega de la posesión. Pero, insisto, tan propietario es el que lo tiene así como el que lo ha adquirido por usucapión o prescripción adquisitiva, porque es un modo de adquirir el dominio, lo dice el artículo 609 del Código Civil. Bueno, todo esto, pues insisto, es ante la demagogia actual, porque los grupos que intentan arrebatar a la Iglesia sus bienes se fundamentan todo el tiempo de forma machacona en que la Iglesia no tiene título de adquisición. ¿No? Si para usted la Iglesia no tiene título formal de adquisición, yo le diré que la Iglesia tiene un modo de adquirir que vale, como luego diré, que el Supremo ya lo ha dicho así, que vale tanto como un título que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Bueno, la Iglesia, sabedora de que eso le legitima para tener su propiedad y que es una adquisición hecha conforme a derecho, la de la usucapión, busca, a través del tiempo, y últimamente lo ha buscado más, la protección del registro de la propiedad, porque el registro de la propiedad publica frente a todos los derechos, es decir, el que es titular en el registro, pues es el titular en derecho, y el que contradiga eso tiene que probarlo y tiene la carga de la prueba. Entonces, la Iglesia, como buena administradora de sus bienes,
ha inscrito la mayoría de sus bienes. Y digo como buena administradora porque, a ver, el derecho ha nacido fuera del registro. El registro lo declara, lo publica frente a todos y lo opone frente a todos. La inscripción es voluntaria para las personas físicas, también lo es para la Iglesia, pero claro, como decía mi profesor de Derecho Civil, don Ángel Cristóbal Montes, decía, el registro ayuda a quien se ayuda. El que busca la protección registral, pues la tiene, y el que no inscribe y se queda fuera y luego quiere decir que aquello era suyo, pues lucha contra un gigante, porque todas las presunciones de que el derecho existe y pertenece a su titular en la forma prevista, dicha en el registro, todas esas presunciones son a favor del titular registral y se presume también que tiene la posesión y todo, mientras que el que no inscribe no se le presume nada. Entonces la Iglesia, como buena administradora, ha inscrito para protegerse. Y abro un paréntesis, la administración, ayuntamientos, Estado, comunidad autónoma, es uno de los pocos casos de inscripción obligatoria. Están obligadas a inscribir sus bienes en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque el legislador sabe cómo funciona a veces la administración y no quiero ofender a nadie, ha dicho, os obligo, porque si no, no vais a inscribir. Y la forma de tener los bienes protegidos es inscribiendo. Bueno, pues la administración ha hecho una dejación de funciones bastante importante, porque ha inscrito muy pocos de sus bienes. Y luego tiene conflictos a veces con la Iglesia, sobre todo ermitas en los pueblos, que si la ermita es de la Iglesia, que si la ermita es del ayuntamiento. Y la Iglesia lo ha inscrito y el ayuntamiento no. Lo que no obsta, como dirían los cultos, lo que no obsta para que si la Iglesia en algún momento, y yo lo he vivido en distintos registros que he estado rurales, ha tenido inscrita una ermita y el ayuntamiento ha considerado que él tenía mejor derecho, que la poseyó desde antes, que tenía algún tipo de documentación, la Iglesia se ha visto que tenía mejor derecho el otro, ha consentido la inscripción, o sea, ha cancelado su derecho y ha consentido a favor del ayuntamiento. Pero vamos, no deja de tener gracia que la administración no inscriba, luego quiera reclamar las cosas y la Iglesia lo tiene todo bastante ordenado y bastante, bueno, por la inscripción. Pero claro, bajamos ahora otra vez a la realidad. La Iglesia ha hecho pues, todo lo que en su mano estaba, inscribir, y nos encontramos estos colectivos que quieren, con ese vago deseo, esa ilusión de querer tener las cosas, pues lo quieren arrebatárselo a la Iglesia, ¿no? Son estos movimientos pues demagógicos, hechos cara a su galería, pues como si la Iglesia no estuviera cumpliendo fines sociales con sus bienes y quiere por esto quedárselos ella. Claro, estas reclamaciones, cuando vienen de un colectivo pues, cívico y tal, chocan. Cuando vienen ya de una administración, como está ocurriendo en Zaragoza, la administración local, pues todavía chocan más, ¿no? Porque también ha hecho referencia Ernesto a que las administraciones no pueden actuar de cualquier forma, de forma arbitraria. También somos nosotros ciudadanos de Zaragoza y de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tienen que gobernar para todos, pero es que vuelvo a sacar a colación la Constitución española. El artículo 9 garantiza el principio de legalidad y prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, les dice a los poderes públicos, tienes que someterte a las leyes, tienes que respetarlas. No les dice tienes que gobernar para todos, pero esto ya sabemos que es así. Y prohíbe la arbitrariedad. Es decir, sea cual sea la ideología del grupo que esté en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, ellos no pueden ejercitar en determinadas acciones, incluso judiciales, en pro de su ideología, porque eso acaba siendo arbitrario, o al menos a mí así me lo parece. Bueno, volviendo a la idea de la protección de las propiedades de la Iglesia, como ya también se ha dicho y ya se ha explicado en otros foros, la Iglesia ha podido inscribir hasta junio de 2015, quédense con esta fecha, sus propiedades que no estuvieran ya previamente inscritas a través de una certificación administrativa del ordinario del lugar, del obispo, acreditativa de que las tenía inventariadas. Como no tenía título, decía yo las adquirí por posesión inmemorial, las tengo inventariadas, y no lo hizo porque le saliera así como una ocurrencia, sino porque el artículo 206 de la ley hipotecaria ha permitido desde hace muchos años al Estado y a la Iglesia,
y luego tras la Constitución, al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, o sea, a la Administración territorial y a la Iglesia Católica, solo a la Iglesia Católica, ha permitido inscribir por primera vez sus bienes en virtud de esta certificación administrativa de dominio. El Tribunal Supremo, en una sentencia, me parece súper importante, de 11 de junio de 1963, señaló que la expresión en la certificación de haber adquirido por posesión inmemorial supone un modo de adquirir que suple la carencia de títulos que puedan ser inscritos por los medios ordinarios. Claro, la usucapión o prescripción adquisitiva, para los mortales, como nosotros, cualquiera persona física, tiene que ser declarada por un juez. Es decir, si yo estoy poseyendo a título de dueño durante el tiempo que fija la ley, tal, con buena o mala fe, según los casos, algo puedo acabar adquiriéndolo, es un modo de adquirir, pero no basta con que un particular lo alegue, ¿no? Es que yo ya llevo mucho tiempo, el juez acaba declarando la prescripción adquisitiva. Pero en este caso no hacía falta para la Iglesia una declaración judicial de la usucapión o de la posesión inmemorial, porque la ley lo permitía así y el Tribunal Supremo lo dijo. En la certificación de haber adquirido, la expresión de haber adquirido por posesión inmemorial, supone ya un modo de adquirir que suple la carencia de título y, por lo tanto, esa inscripción vale como la de un título. No sé si esto es un poco técnico lo que estoy diciendo, pero es importante porque también se ataca a veces por ahí. Hombre, dice, es que decir lo tengo por posesión inmemorial es que es como muy fácil, ¿no? No, perdona, lo tengo, lo puedo probar y además es que a mí, Iglesia Católica, la ley hipotecaria, la ley, me lo permitía hacer así, al igual que lo dejaba hacer a la Administración territorial, al Estado. Es también curioso que haya una desconfianza, o se haya creado la apariencia de una desconfianza hacia todo lo que la Iglesia ha inscrito por esta vía y, sin embargo, no haya una desconfianza hacia todo lo que los ayuntamientos y el Estado ha inscrito por esta vía. Ojo, pueden estar usurpando exactamente igual. Y, sin embargo, a que no han oído nada con respecto a bienes inmatriculados por el Estado, por el Ayuntamiento, por el famoso 206, que es la certificación administrativa, solo a la Iglesia, o sea, se le presupone ya como la falsedad o la maldad, ¿no? Es un argumento que yo creo que también hay que esgrimirlo, o sea, esto era para todos y desde luego la Iglesia lo tenía así. Y luego, claro, yo veo que este artículo 206 tuvo una visión muy abierta de la sociedad, porque no identificó el bien común solo con el Estado, sino que dijo, la Iglesia Católica es una institución de prestigio, de arraigo en España, que cumple una función y también la Iglesia tiene derecho, por una razón histórica que ahora voy a decir, a hacer lo mismo que el Estado. Y eso es una visión abierta, porque una visión más reduccionista te dice, bien común, Estado, o bien común, comunidad autónoma, ayuntamiento. Pues no, bien común, también la Iglesia Católica. Entonces ya la pregunta del millón. Entonces, ¿es un privilegio para la Iglesia Católica respecto a otras confesiones haber inmatriculado por esta vía, como han hecho las administraciones, sobre todo después de que la Constitución dice que ya no hay ninguna religión oficial? O sea, antes de la Constitución y después de la Constitución solo se ha permitido inmatricular con certificación de dominio y sin título, pero con modo de adquirir, a la Iglesia Católica, no a otras iglesias ni a otras confesiones religiosas. ¿Es un privilegio? No. Rotundamente, no. No es un privilegio. Porque hubo un contexto histórico, que lo digo súper de pasada, que fue la desamortización. A finales, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX se desamortizan bienes de la Iglesia, que luego vuelven a manos de la Iglesia, y la Iglesia se encuentra con que a partir de 1861 existe ya el registro de la propiedad, la ley hipotecaria, y los quiere proteger a la vista de todo lo que ha ocurrido, pero no tiene un título. Y entonces se le permite primero inscribir la posesión en aquella época y después ya la propiedad. Y se le permite una vía, entre comillas, se le facilita la vía de protección para poder proteger todos los bienes que había podido recuperar y los bienes que tenía. Esta situación histórica que propició esto ha llegado un momento que ha tenido ya un final. Entonces, la ley, en el año 2015, en junio de 2015, la ley 13-2015, vulgarmente llamada Ley de Coordinación Registro-Catastro, en su preámbulo dice que las razones históricas que justificaron
esto ya han desaparecido, que la Iglesia, no lo dice así, pero ha tenido tiempo suficiente para poder inscribir los bienes que tuviera por posesión inmemorial y sin título, y que a partir de ahora, a partir de junio de 2015, la Iglesia ya, como cualquier mortal, si quiere inscribir sus bienes, pues necesitará un título en el sentido de título formal, un contrato. Títulos que existen. O sea, yo inscribo muchas veces, hay gente que deja en herencia las cosas a la parroquia, al obispado, o que lo dona, y entonces, bueno, pues ya con su título accederán. ¿Que quiere alguno que se ha quedado por ahí suelto determinar que lo tiene por prescripción adquisitiva? Pues ahora ya tendrá que ser declarada formalmente como para todo el mundo. Esto a partir de 2015. Claro, dices, estábamos en si es privilegio o no. La Iglesia católica sufrió la desamortización, otras confesiones religiosas no la sufrieron. Entonces, esa facilidad se le dio a la Iglesia y no a otras, ¿no? No a las demás confesiones. Luego, además, pues, la posición jurídica, el arraigo de la Iglesia católica en España, la función marcadamente social de sus bienes, pues no tiene comparación con el resto de las confesiones. O sea, que decir, la Iglesia, y lo que he dicho antes, tiene un patrimonio muy superior en calidad y en cantidad. Por eso, el artículo 16, que ya he citado antes, de la Constitución española, nombra en primer lugar a la Iglesia católica y luego a las demás confesiones, ¿no? Que ni siquiera menciona, o sea, no dice qué confesiones son, porque la Constitución reconoce el valor específico de la Iglesia católica. Y claro, todo esto, en el fondo, viene a justificar un cierto trato desigual. ¿Ha habido trato desigual? Sí. ¿Ha habido trato privilegiado? No. ¿Se pueden tratar realidades aparentemente iguales de forma desigual? Sí, los padres lo sabemos, no tratamos igual a todos los hijos. Y la justicia no es dar a todos igual, sino dar a cada uno lo que le corresponde y lo que necesita. Entonces, se ha justificado este trato desigual a favor de la Iglesia católica por todo lo que he dicho, por las razones históricas, por su arraigo, por su patrimonio. Y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 14, permite el trato desigual de las cosas o de las entidades cuando está debidamente justificado y no crea discriminación. Y ese es el punto. O sea, no se ha creado discriminación con otras entidades o confesiones religiosas porque había razones objetivas y razonables para dar este trato a la Iglesia católica. Y en la misma línea, nuestro Tribunal Constitucional, el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley y siempre que ha dictado sentencias sobre la igualdad ha dicho que cabe el trato desigual siempre que haya razones que lo justifiquen. Sí que quiero, y ya me voy a ir callando porque creo que ya llevo más rato de la cuenta, pero el artículo 206 de la ley hipotecaria ha continuado vigente después de la Constitución. Es decir, que la Iglesia católica después de la Constitución ha podido continuar inmatriculando sus bienes y no ha sido declarado inconstitucional. Ha perdido vigencia o vigor. Por lo que he dicho, en junio de 2015 el legislador decide, ya está, hasta aquí hemos llegado, es decir, ya de lo que no teníais título ya lo habéis podido inscribir y a partir de ahora los bienes que adquiráis pues tendréis título y los inscribís. Pero no ha sido declarado inconstitucional, o sea, no sé por qué tanto revuelo ahora, porque se podría haber declarado y sin embargo pues no lo ha sido. Bueno, lo que sí que se ha producido, y más en los últimos tiempos, es un conflicto de intereses y tensión entre autoridades. El Código de Derecho Canónico, por supuesto, reclama el derecho a tener y poseer bienes para la Iglesia. Dice, la Iglesia puede adquirir, administrar, enajenar bienes temporales para alcanzar sus fines. Los fines de la Iglesia, con esos bienes, serían el culto divino, el sostenimiento del clero, las obras de apostolado y las obras de caridad. El Estado tiene que cooperar en el mantenimiento de esos bienes, no tanto por una finalidad religiosa, sino porque el Estado respeta la libertad religiosa y no se puede ejercitar si no se tienen esos bienes. Pero ¿qué ocurre? Que sobre esos bienes se proyectan intereses que son civiles y religiosos. Es decir, sobre mi piso y mi casa se proyectan intereses civiles, los míos, y la función social de la propiedad. Pero sobre los bienes de la Iglesia hay intereses religiosos por su finalidad religiosa, pero intereses civiles. ¿Por qué? Porque muchos tienen un valor histórico-artístico muy importante y están catalogados como patrimonio histórico-artístico o son BIC, como el boli, el bienes de interés cultural o lo que sea. Claro,
tienen ese valor, pero a la vez están afectados a un uso religioso, litúrgico, de enterramiento. Además, muchos de ellos tienen un valor didáctico de propagación de la fe interesantísimo. O sea, vas a cualquier iglesia románica y te empiezan a explicar en la portada lo que hay, eso es una catequesis. Vas a una catedral y esa es la transmisión también de la fe, ¿no? El valor de estos bienes. Entonces, claro, por un lado está todo eso, y los poderes públicos tienen un interés de velar en la conservación y en la transmisión a las generaciones futuras de estos bienes, porque como tienen tanto valor cultural e histórico, realmente tienen que asegurar el disfrute y la contemplación para las generaciones futuras. Y por eso las autoridades civiles, digamos, se meten un poco en qué hacéis con estos bienes, cómo los conserváis, porque yo como autoridad tengo que saber que esto lo puede contemplar y ver todo el mundo ahora, y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Entonces, para armonizar estos intereses entre la autoridad civil y la autoridad religiosa, la autoridad civil debe respetar a su legítimo propietario, que es la Iglesia, que es libre para ejercer su misión apostólica. Lo respeta, pero también limita la actuación del propietario, sobre todo en estos bienes de mayor valor. Y entonces le obliga a una serie de inspecciones de los inspectores de cultura, artísticos o lo que sea. Tienen que dejarse estos bienes para estudio de los investigadores, hay una obligatoriedad de las visitas públicas, hay una obligatoriedad, por supuesto, de conservación, de obras de reforma, etc. Hay quien cree que te declaren patrimonio histórico-artístico, bien de interés cultural, es un gran favor que te hacen. Hombre, es un honor, pero es una gran carga para el propietario, porque es que tiene unas obligaciones tremendas que seguro que Ernesto conoce mucho mejor que yo. Y por eso el artículo 46 de la Constitución dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico-artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su titularidad. O sea, que es que la titularidad se presume real, legítima y buena. La Iglesia, el ayuntamiento, un particular, lo que sea, cualquiera que sea su titularidad, pero las autoridades públicas deben de velar y deben colaborar y contribuir, porque es una carga demasiado onerosa para el propio titular. Todo esto se ha concretado, y ya voy acabando, en la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico Español de 1986. Luego las comunidades autónomas, la nuestra de Aragón en el 99, en el artículo 82, establece el deber de cooperación de la Administración con los titulares de este tipo de bienes. O sea, está claro que la contribución económica del Estado y de las comunidades autónomas pues es necesaria para el mantenimiento de los bienes de la Iglesia, pero es que además, y como también ha dicho Ernesto, el retorno económico, o sea, ¿qué sería de Zaragoza si no tuviera el Pilar y la SEO? Si es que la gente viene fundamentalmente a ver eso, y todo eso produce un retorno económico muy importante. Por eso, tan ricamente, las distintas administraciones que nos han gobernado hasta ahora han estado haciendo acuerdos, es decir, hay unas leyes, pero luego la generalidad de la ley se materializa en acuerdos entre estas autoridades civiles nuestras, locales, autonómicas, y la Iglesia, que concretan esto. Y hay una ayuda que beneficia a ambas partes, porque es que, insisto, es que el Ayuntamiento, es que la Comunidad Autónoma de Aragón no está muy interesada en que estos bienes se conservan y sigan aquí, por supuesto que lo está, por el turismo, por la sociedad, por todo. Entonces, ¿por qué ahora, por ejemplo, nuestro Gobierno de Aragón, la DGA, puso en tela de juicio? Dijo, no me parece bien que el Ayuntamiento haya reclamado judicialmente los bienes y además es que no tiene ni legitimidad. Lo que sí que nos vamos a plantear desde el Gobierno de Aragón es el dinero que estamos dando. Porque ¿por qué los poderes públicos tienen que estar dando dinero, inyectando a estos bienes que son de propiedad privada? Claro, dices, a ver, decir esto es desconocer la realidad de las cosas y demuestra una ignorancia supina. O sea, Gobierno de Aragón, usted está dando dinero porque está obligado por ley y por unos acuerdos y por unos convenios, y a usted le interesa, y a la Iglesia también porque lo necesita, pero yo creo que solo desde la ignorancia se puede hablar así, ¿no? Otro punto ya final, pero muy importante, como confluyen estos intereses civiles y religiosos, pues hay momentos que puede haber conflicto entre el uso religioso y el uso civil. Y ahí el Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de febrero de 2009, de la Sala de lo Contencioso, dijo que cuando haya conflicto entre el uso civil y el uso religioso, prevalece el uso religioso,
porque las iglesias se han hecho por la fe de la gente, se sostienen por la fe de la gente y fundamentalmente los templos para el culto, y gracias además al culto y al uso se están conservando también. Y como esa es la finalidad prioritaria, si hubiera conflicto, el Tribunal Supremo se decantó claramente por la función religiosa. Y además cualquier cuestión que afecta al culto o a cualquier actividad de tipo religioso debe regularla exclusivamente la Iglesia. O sea que, ojo, las autoridades, los políticos, hablando claro, de estar metiendo todo el día el dedo en el ojo, porque es que no tienen competencia ni legitimidad. Por lo tanto, esta cuestión, yo creo que son cuestiones ideológicas las que tratan de arrebatar a la Iglesia sus bienes y para mí pues son injustas, sectarias y yo creo que inconstitucionales por todo lo que estamos diciendo. Y ya termino entonces con los dos modos o maneras y las dos tentaciones con las que nuestros políticos o autoridades civiles pueden pretender arrebatar a la Iglesia los bienes. Una, iniciar la vía que ya han iniciado el Ayuntamiento de Zaragoza y que afortunadamente pues, han quedado bastante en evidencia porque la juez, bueno, hay que leerse la sentencia que les viene a decir, ¿ustedes dónde van? Si ustedes no tienen título, pero ustedes ¿por qué vienen a pedir esto? Si esto tiene un propietario y esto está funcionando estupendamente bien. Entonces, vía 1, la judicial civil. Hay un propietario, que es la Iglesia, que encima lo tiene inscrito en el registro de la propiedad, que tiene todo a su favor, pero yo voy a ir a un juez a decirle que esto lo quiero yo, para mi grupo, para mi colectivo, para mi ayuntamiento, no sé para quién, porque tampoco sé exactamente para quién lo quieren. Incluso han llegado a decir que no son bienes de nadie. Esto es bastante también curioso. Vale. Entonces, esto sería la vía judicial civil. Pero otra vía no menos tentadora, sobre todo cuando ya te frenan la vía judicial civil, cuando un juez te dice, oiga, no, es la vía administrativa o de la expropiación. ¿No? Como yo soy administración y como administración territorial tengo facultad para expropiar los bienes por causa de utilidad pública o interés social, pues voy a intentar la expropiación. Ahí ya no tengo que ir a un juez, ahí soy yo como administración el que a ver si le puedo quitar a este el bien alegando pues esto, el interés general que decías tú, una utilidad social. Entonces, afortunadamente, el artículo 33.3 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada, que dice que la propiedad privada tiene una función social, en el punto 3 dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Vamos, para quitar la propiedad a otro, tienes que, vía expropiación, o sea, arrebatársela, que eso sí que... Tienes que tener la causa justificada de utilidad pública e interés social. Tienes que indemnizar y además lo tienes que hacer de conformidad con las leyes. Entonces, desde mi punto de vista, para que la Iglesia dejara de ser titular, habría que expropiarla por una causa justificada de interés social, que a mí se me escapa, y que la única que puedo ver sería el incumplimiento grave del deber de conservación, por lo que he explicado antes. Entonces, si la Iglesia hiciera realmente esa dejación de sus funciones y hubiera un incumplimiento grave, se le podría expropiar, pero habría que expropiarle conforme a todos los requerimientos que dice la ley de expropiación forzosa y que se recogieron también en el acuerdo con la Santa Sede, por supuesto con la audiencia de la Iglesia. Y luego la indemnización, vamos, ¿cómo se indemniza el pilar? ¿Cómo se indemniza el aseo? O sea, no tiene un valor económico con parámetros económicos de mercado, tiene un valor incalculable. Vamos, yo creo que entraría, no puede entrar, ¿verdad?, pero en concurso de acreedores el Ayuntamiento de Zaragoza o lo que sea, si quisiera indemnizar, porque vamos, lo que ya no pueden pretender es expropiarla y encima gratis. Eso no es expropiación, eso se llama directamente, bueno, no voy a decir la palabra que es muy fea, pero quitarle al otro lo que es suyo, ¿no? Entonces, bueno, yo ya realmente ya he terminado, espero que se haya entendido con el tiempo que hemos tenido, ¿no?, pues que la Iglesia tiene derecho a ser propietaria de sus bienes, que los ha adquirido de forma legítima, que ha sido diligente, buena administradora, porque los ha inscrito, que la colaboración económica que pueda tener de las administraciones públicas es un deber legal y además muy justo y muy estupendo que nos favorece a todos y que no hay que poner en entredicho, que esa colaboración económica a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que porque se ha colaborado económicamente con algo, eso me da derecho a pensar que es mío. No, 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 siempre con el respeto a su legítimo dueño. Y que todo esto hay que entenderlo
porque para qué vamos a decir otra cosa, como un ataque directo a la libertad religiosa, ¿no? Un intento de, sobre todo, si quieres arrebatar los templos de culto, quitas el referente a la comunidad, pues para reunirse, para celebrar los sacramentos, para celebrar su fe, ¿no? Y si quieres quitarle otro tipo de bienes, la casa del párroco, por ejemplo, bueno, pues al final lo que estás haciendo es torpedear a la Iglesia, pues esto, a ver si al final desaparece. Y entonces me quiero quedar con las palabras del Papa Francisco que leí ayer en el ABC y que seguramente casi todos ustedes habrán leído, pero me encanta. El obispo de Córdoba, que ha estado en Washington, pues claro, intentando ya defender esto por ahí, pero por ahí fuera, ¿no? Por si acaso la cosa va más para que alguien nos ayude también, pues parece que el obispo de Córdoba se puso en contacto con el Papa, no sé si ha hablado por escrito, y le dijo textualmente: nos quieren quitar la catedral de Córdoba, ¿no? Y el Papa Francisco le contestó: pues defiéndanla, ¿no? Me parece muy bonito porque dices, no se ha ido por las ramas, tal y como él es de directo, y ha dicho, pues esto por supuesto no es justo, no es legítimo, bueno, y creo que es un poco lo que, desde luego, estamos aquí tratando de hacer en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Isabel, Ernesto. Bueno, pues a continuación, lo dicho, tenemos oportunidad de un coloquio, como un cuartito de hora, porque este centro de la CAI cierra a las 9 de la noche y a menos cuarto, menos 10, damos por finalizado el acto, si les parece. Isabel ha sido la ponente, Ernesto ha hecho la introducción, quiero decir que libremente a quien quieran de ustedes dirigir de los dos, seguro que encantados. Y luego Marcos también. Y también a mí, también. Al final que esto consiste en generar un debate, o sea que lo que sí les pido es que si hacen intervenciones sean rápidas, ¿verdad? Y que las respuestas también lo sean, pues para que podamos generar un diálogo fluido. ¿Quién le apetece intervenir? Muy bien, por allí. Paz le cede el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo este coloquio, sobre todo, además, por lo candente del tema que está en estos momentos. Yo quería hacer dos preguntas, por un lado a la señora legisladora y por otro lado a Ernesto. En cuanto a registro, yo hasta ahora, casi siempre que se ha pedido y se ha solicitado con frecuencia la anulación de una inscripción, ha sido primero probando de que uno era el propietario y que se quitaran las inscripciones contradictorias. Cualquiera puede pedir, aunque en esto no es de nadie, se puede pedir la cancelación de una inscripción sin decir que alguien es el dueño y que por lo tanto es una inscripción contradictoria. Y en cuanto a la Iglesia, este es un tema delicado, porque lo que sí que es cierto es que con motivo de esto, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en la defensa de los temas religiosos, pero sí que hay un cierto rumor o comentarios diciendo que en estos momentos, especialmente en ermitas, en pueblos, en donde se han caído, están totalmente arruinadas, jamás el obispado ni la parroquia van a poder arreglar ese tipo de ermitas o de edificios que a lo mejor sirven de corral para corderos o por lo que fuera, y que lo pide el ayuntamiento para hacer algo. Si también habría que quizá cambiar un poco el chip y en estas propiedades que tiene la Iglesia, pero que realmente ni las destina a culto, ni las destina a caridad, ni las va a destinar, pues intentar llegar a algún tipo de acuerdo para que tuvieran un sistema que, sin ir en contra de los principios cristianos, pero sí que se les diera una función social. No se trata ya de las viejas desamortizaciones y de las manos muertas, pero sí de llegar a algún tipo que fuera un poco ejemplar, quizá, para personas que miran esto con ojos críticos. Si os parece, responde Isabel la primera pregunta y la segunda se la dejamos. Yo muy brevemente, evidentemente, para impugnar una inscripción registral tienes que tener un título mejor que el que lo ha inscrito, claro, porque si no, ¿de qué vas, no? Como se suele decir. Entonces, como dicen los primeros artículos de la ley hipotecaria, o sea, los derechos están bajo la salvaguarda de los tribunales y no se cancelarán sin consentimiento del titular registral o mediante una acción judicial dirigida contra el titular registral. O sea, los titulares registrales somos muy fuertes y entonces o consentimos nosotros, que ahora la segunda parte que Ernesto contestará, podemos consentir la cesión de nuestros bienes, por ejemplo,
O yo puedo vender mi piso y entonces yo ya estoy consintiendo dejar de ser titular registral, pero o es con mi consentimiento, de forma voluntaria, o es mediante una acción judicial dirigida contra el titular registral, porque si no fuera dirigida contra él, se provocaría indefensión y se quebrantaría otro de los artículos de la Constitución española que impide la indefensión. Y efectivamente se impugna la inscripción, hay que alegar un título mejor que el que está inscrito, hay que pedirle al juez que cancele la inscripción e inscribir. Pero vamos, es que todo es... o sea, la pregunta es muy buena porque es que es así, y la ley hipotecaria empieza diciendo eso por si hay duda, pero claro, parece que es de poco sentido común pensar que es tan fácil como aparentemente ellos plantean el quedarte con bienes de otro que tienen toda la protección del registro. Entonces, el registro serviría de muy poco y, sin embargo, el registro, de paso hago un poco de publicidad, pues hombre, ha venido desempeñando durante más de un siglo pues una función muy importante de seguridad del tráfico jurídico. Todo el mundo sabe que el que contrata con el titular registral contrata bien, aunque siempre cabría una impugnación judicial si no fuera el verdadero dueño, ¿no? Pero en principio contrata bien y se le mantiene en su adquisición, si es de buena fe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o sea, los jueces siempre están por encima de todo y cualquiera, eso sí, cualquiera que tenga un interés legítimo y que tenga capacidad, pues puede actuar, pero desde luego tiene que llevar por delante pues una argumentación, un título. Con respecto a lo otro, hay dos criterios que yo entiendo que son básicos a la hora de discernir cada uno de los problemas con respecto a edificios. Perdón. Uno de ellos, fundamental, es si el lugar es sagrado o no. Si está sacralizado, si un lugar tiene culto, si está sagrado, hay que tratarlo de una manera. Hay otro criterio que tampoco es menor, si el bien está catalogado o no. Hay un criterio técnico que no solo es de la Iglesia, es un criterio que defiende el propio Estado cuando administra también bienes de patrimonio o catalogados como BIC, como el boli que decía doña Isabel, que es que los bienes, para que sigan cumpliendo esa faceta única exclusivamente que cuenta la historia, que cuentan a través del arte y de la propia vivencia del edificio que ha transgredido los siglos, que siga contando la historia de la tierra, de las gentes que por aquí pululamos. Hay un criterio fundamental que es técnico y que dice que lo mejor para garantizar todo eso es que sigan teniendo el fin para el que fueron creados. Eso no lo dice la Iglesia, eso lo dice cualquier administrador de patrimonio histórico, incluso lo dijo el otro día el ponente arquitecto municipal acerca de la restauración del mercado central, que alegó que, fíjese usted, que cómo no iban a seguir siendo mercados, y era, creo que le entendí, de los pocos BIC en la ciudad que seguían destinados a lo que fueron creados, cosa que no es cierto. Todos los bienes religiosos que son BIC siguen estando destinados para lo que fueron creados. Se le olvidó esa faceta de los BIC religiosos, que por cierto son la mayoría. Pero que es un criterio que nosotros respetamos. Es decir, si un edificio queremos que siga cumpliendo ese bien histórico-cultural, lo propio y lo normal es que sigamos destinándolo para el fin en el que fue creado. Si es sagrado, también. A pesar de eso, evidentemente la Iglesia, como cualquier otra institución que posee bienes, y como ha dicho doña Isabel, en cuantía, sobre todo en los pueblos, cada vez tiene más bienes que han dejado de tener su fin, porque no tiene capacidad ni de usarlos ni de mantenerlos. Nosotros en esos bienes, vamos, yo desde que soy ecónomo no contaría menos de 20 edificios que se han ceder el uso por 30, 40, 50 años, incluso a veces la propiedad. Y generalmente a administraciones públicas y concretamente a los ayuntamientos, cuando demuestran que ellos que sí que son capaces de mantenerlo, que tienen un proyecto adecuado por ese edificio, además es de interés social para el pueblo. Ante eso la Iglesia, por lo menos en la última etapa, que es la que yo más conozco, siempre está abierta, como no. No intentamos gestionar edificios ni a través de forma directa, ni a través de las parroquias, que no podamos mantener y que sobre todo ya no tengan fin. Me parecería una irresponsabilidad. Muy bien. Tenemos en la sala a dos personas, por lo menos a dos, que yo sepa, que los distingo desde aquí, expertos, que son dos catedráticos, Gabriel García Cantero y don Carlos Martínez de Aguirre, que además se les ha nombrado, porque me parece que ha sido Isabel quien ha nombrado el escrito que se publicó en el Heraldo de Aragón. No sé si los dos, uno de los dos, a quién le apetece decir algo, y por supuesto los dos. Si es corto, pueden los dos. Suscribo plenamente todo lo que se ha expuesto magníficamente por la conferenciante. En segundo lugar,
una cierta perspectiva histórica, porque claro, es que la Iglesia es anterior al registro de la propiedad, también anterior a los notarios, aunque los notarios del siglo XIII ya existían, tenían su función. Y en este caso pueden presentar documentos importantes del siglo XIII y del siglo XIV. Pero una cierta perspectiva histórica. Precisamente este año se cumple el centenario de la Revolución Comunista rusa. ¿Qué ha pasado? 100 años de comunismo en Rusia y en las repúblicas europeas del Este. Yo he sido testigo de lo que ha pasado en Rumanía, concretamente. Yo he visitado Rumanía inmediatamente después de la liberación, vamos a decir. El comunismo Ceausescu se había apoderado de todas las iglesias, de una manera o de otra, desde luego de las católicas, pero también de las ortodoxas y de las protestantes. Conozco, me ha dado por razones universitarias, de visitar la Universidad de Cluj-Napoca, al norte, en la Transilvania, al norte de Rumanía, que perteneció al Imperio Austrohúngaro, en el cual hay una minoría, una pequeña minoría húngara que habla el húngaro, y había una catedral católica latina. Bueno, después había una catedral ortodoxa y había una pequeña catedral de rito oriental, pero católica. Bueno, ¿qué había pasado? Que se habían devuelto a la Iglesia, a la titularidad a cada una de las confesiones. Tengo que decir también que, por ejemplo, en Estambul, pues podemos comprobar aquel político Atatürk en los años 1920 decidió modernizar Turquía y admitir una libertad religiosa. Y en Estambul pues hay iglesias católicas, de rito católico latino, que tienen que estar en un nivel de calle inferior, atrasado, o sea, que no se note dónde están. O sea, tienen derecho, pero hace posible que estén un poco camufladas, un poco ocultas. Bueno, pero venía esto a cuento de la decepción que yo experimenté al visitar Santa Sofía, la catedral de Santa Sofía. Yo pensé que era una catedral. Y esto me ha hecho recordar lo de la catedral de Córdoba, ¿verdad? Que la distinta actitud de unos y de otros. De Santa Sofía solo quedan las ruinas de un torreón muy alto, en lo cual quedan algunos cuadros y alguna que no pudieron romper los musulmanes cuando lo conquistaron en el siglo XV. Hoy Santa Sofía es un simple museo. Bueno, es distinto tratamiento de unas confesiones y otras respecto en otros momentos difíciles. Bien, yo creo que el problema quizá práctico que puede plantearse es a propósito de esa noción de patrimonio español que ha estudiado precisamente la hermana de la conferencia antes sobre el patrimonio artístico español, que pues, se presta a una confusión. Luego, si es un patrimonio español, es de todos. No, ojo, que la Constitución dice con independencia de la titularidad. Bueno, tenemos que reconocer que la Iglesia y el Estado en España tenemos el peso de un arte, de una historia excesiva para nosotros, que tenemos que colaborar más que luchar en estas pequeñas triquiñuelas jurídicas, trabajar para mantener ese patrimonio artístico del cual podemos enorgullecernos precisamente ante los extranjeros. Nada más. Don Carlos, ¿quiere usted decir algo?
La verdad es que donde hay patrón no manda marinero, y con lo bien que han hablado tanto la conferenciante como don Gabriel, yo simplemente añadiría una cosa en relación con, que no es estrictamente jurídica, pero en relación con algunos de los argumentos que he oído en ocasiones al señor alcalde, cuando dice que, claro, que muchas de esas ermitas, templos, etcétera, han sido edificados con dinero del pueblo y, por tanto, que ese es uno de los argumentos básicos y que tienen que volver al pueblo. Yo simplemente añadiría una cosa, que es que eso efectivamente se ha hecho con dinero del pueblo, de Dios, y que el otro nombre del pueblo de Dios es la Iglesia, y que, por tanto, efectivamente ya los tiene su dueño, no hay ningún problema. Isabel, Ernesto, ¿queréis aportar algo? Simplemente corroborar, yo es un argumento que utilizo todas las semanas cuando estoy con alcaldes, sobre todo de pueblos. Yo soy de pueblo. Y es un lenguaje a veces que me viene muy bien para hablar con los alcaldes de pueblo, que efectivamente ese es el mensaje no solo del alcalde de Zaragoza, sino de cualquier alcalde de pueblo, porque es un poco el sentir de los que quieren pretender algo parecido, ¿no? Es decir, es que esto lo hizo el pueblo, esto es del pueblo, y efectivamente es del pueblo de Dios. Y es que además jurídicamente es así. Jurídicamente y legalmente, un templo parroquial de Alfajarín, que es mi pueblo, es de la parroquia de Alfajarín, que hasta donde yo sé, aparte de ser una circunscripción territorial, son todos los hijos bautizados de Alfajarín. Y esos son los legítimos propietarios. La cosa es que a través del derecho canónico haya un administrador primero, que es el párroco, y un segundo o mayor, que es el ordinario del lugar. Pero ellos son los titulares, efectivamente, el pueblo de Dios. Hay una pregunta por allí, si tiene que ser rápida. Sí. Bueno, vamos a ver. Mi pregunta sería, en el eventual caso, según argumentan, que no tendrían titularidad estos edificios, hasta donde mi escaso saber llega, creo que hay un plazo de 30 años para recurrir, con lo cual sí, estos edificios tienen siglos de historia y de... Entonces mi pregunta sería, en tal caso, ¿estos edificios estarían en una especie de limbo jurídico o catastral? Bueno, a ver, le contesto brevemente. Los 30 años a los que usted se refiere es lo que se llama la prescripción adquisitiva extraordinaria, es decir, adquirir el dominio de un bien inmueble por posesión inmemorial, sin justo título, sin buena fe. Vale. Pero existe una figura llamada usucapión, es que es un poco técnico, secundum tabulas, es decir, el que inscribe en el registro, según el artículo 35 de la ley hipotecaria, desde el momento que inscribe ya se presume la posesión, se le presume el justo título y se acorta el plazo a 10 años. Es decir, desde que inscribes, pasados 10 años, aunque tu título no fuera bueno, has prescrito. Esta es lo que se llama prescripción secundum tabulas. Generalmente es así admitido, pero si alguien lo negara, tendríamos que irnos a tirar de documentación, como ha dicho don Gabriel, de pruebas, etcétera, para probar, valga la redundancia, ante un juez la prescripción extraordinaria de los 30 años. No sé si me he explicado bien. Quiero decir, el aseo, por ejemplo, se inmatriculó en el año 87, se podría defender perfectamente que desde el año 97, aunque no hubiera sido su titular legítimo la Iglesia, ya ha prescrito por haber inscrito en el registro de la propiedad sin que nadie se haya opuesto durante ese tiempo, etcétera, etcétera. Y en el argumento de los que están reclamando estas propiedades está en, bueno, eso habría que verlo, lo de los 10 años. Como inmatricularon en el año 87, no sé en qué fecha, en abril, y estamos a punto de cumplir los 30 años desde la inscripción, vamos a meter ya la acción judicial para interrumpir la prescripción. Pero bueno, que es que la Iglesia puede probar, no solo con la inscripción registral, sino su posesión por medio de documentos, testigos, por la notoriedad fáctica, que lo tiene desde hace siglos y cualquier juez se lo admitiría. No sé si me explico. Entonces, no están en un limbo jurídico, Están perfectamente delimitada la propiedad y no, es que no tiene... En el sentido de que no pudieran intervenir, de que fuera como de nadie, o sea, algo así me refería. ¿Bienes de nadie? No, es que están inscritos a... Sí, hablaba de un supuesto... Sí, eso es lo que ellos querrían, porque de hecho creo que lo han planteado así, ¿no? En el ayuntamiento, ahora lo dirá mejor Ernesto, pero decían, esto no es ni de la Iglesia, ni de la administración, esto es de nadie, pero es que bienes de nadie no existen, y los bienes vacantes pues son para el Estado, más o menos. Simplemente por apuntar, 30 años para la Iglesia es un suspiro.
Se lo dice alguien que lleva 20 años en esta casa, trabajando. En la iglesia llevo desde que me bautizaron. Y 30 años realmente es un suspiro. Es decir, encontrar documentación acerca de la titularidad del Aseo, de la Madalena o cualquier edificio de los que estamos hablando, yo creo que es relativamente sencillo para la Iglesia como entidad que no solo ha poseído los bienes desde hace siglos, sino que además tiene esa manía de archivar y documentar todo lo que hace desde hace siglos también. Pero para que se queden tranquilos, al margen de lo que ha dicho doña Isabel, que tiene toda la razón y que no hay plazos que valgan, si aún así, en el hipotético caso de una legislación cambiante o una revolución política, o no sé, hubiera que demostrar la titularidad de los bienes, hay un documento que también para la Iglesia es un suspiro, que tiene que ver y que viene a colación de lo que ha nombrado también doña Isabel acerca de la desamortización del siglo XIX. El criterio básico, y diciéndolo muy rápido, de devolución de los bienes del Estado a la Iglesia después de la desamortización fue un criterio general acerca de que le devolvían los lugares de culto, los templos, las casas parroquiales y los huertos parroquiales. De alguna manera iba añadido, el criterio era decir lo que es expresamente divino, lo que utilizáis para el culto, pero también lo que necesitáis para sostener al clero, que es su vivienda y su sustento para el alimento. Ese fue el criterio general, pero es que además se documentó. Tenemos documentos originales, no solo aquí, en cualquier entidad de iglesia, que avalan la devolución de esos bienes y vienen detallados absolutamente todos. Quiero decir que, bueno, documentos del Estado, es decir, no. Que yo creo que el debate es infructífero. Es decir, tener que demostrar a estas alturas porque la Iglesia viene poseyendo sus bienes, pero que si hay que documentarlo lo haremos, claro. Gracias. El correo electrónico que les hemos pedido en la entrada sirve para contestar alguna pregunta que se haya quedado y que ustedes quieran hacer, la cual pues seguro que tanto Isabel como Ernesto probablemente pues contestarán al correo electrónico. Agradecemos de nuevo la presencia de Isabel. De Ernesto, nos quedamos con la salva de Isabel y del Papa Francisco, defenderlos, ¿no? En este caso, ¿verdad? En plural. El problema no solamente afecta a Zaragoza, afecta a Córdoba y afecta a otras ciudades, porque en definitiva se trata de un asunto de libertad religiosa, que es lo que ahí se está atacando, ¿no? Y por lo tanto, pues las propiedades en este caso son una excusa, pero hay que defenderlas para evangelizar, como muy bien explicaba Isabel. Ha comenzado hoy las sesiones de Aula Fe y Razón. La próxima trataremos un tema que ya anuncio, gestación subrogada, maternidad subrogada, los conocidos vientres de alquiler, la dignidad de la persona, el derecho a la vida, ¿no?, que está inserto en este debate. Bien, les anunciaremos en breve cuándo va a ser esa aula abierta, Aula Fe y Razón, y serán ustedes convocados por los medios habituales y si nos han dejado el correo electrónico, como ya he insistido, pues a través del mismo. Terminaré y doy las gracias. No sé si Pilar quieres añadir algo. Muy bien, pues agradeciendo la presencia de Isabel de Salas y Ernesto Meléndez, si les parece, cierro con una primera frase de la encíclica Fides et Ratio, la cual yo creo que puede servir como colofón y anuncio de estas aulas, Fe y Razón, y a su vez como oración final de este acto. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él. Conociéndolo y amándolo, puede alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Muchas gracias a todos. Thank you.